Ok, pues entonces vamos a iniciar la plática, la crítica, la discusión, o como quieran ustedes hacerlo. ¿Quién quiere iniciar? Hola, buenas noches con todos. Siempre es un poco extraño esto de conversar sobre… Bueno, en fin, estoy acá como cineasta. A mí me han llamado la atención algunas cosas. Cuando conversaba con Gustavo me enteré que el director es editor, es un editor que tiene una trayectoria en la cinematografía mexicana bastante amplia. Ha trabajado en algunas películas de Cuarón, por ejemplo, Los Niños del Hombre, Harry Potter, algunas otras, ¿no? Entonces, teniendo ya una carrera como editor, ahora, por lo que hemos oído también, es su primer cortometraje. Y yo desde que vi la primera pasada el corto en casa y ahora no dejaba de tener en cuenta un poco no sé, por defecto profesional, la propia formación del director, ¿no? Y a mí, digo, es una cosa muy específica, muy técnica, me llamaban la atención algunos planos. ¿Hay necesidad de usar micro? Podemos hablar sin micro, ¿no? Sí. Sí, Bueno, es que lo estamos grabando. ya. Pero bueno. Perfecto. Bueno, les decía que un poco por defecto profesional, lo primero que miraba era los encuadres, ¿no? Los planos. Y a mí me llamaba la atención en particular un plano, ¿no? Que, a ver, no sé, me voy a poner tal vez demasiado técnico, pero cuando esta es una conversación entre tres personajes, hay dos que están frente a frente, hay uno que está al medio, que es básicamente el anfitrión, ¿no? Y cuando enfocamos individualmente a cada uno de los que están frente, por ejemplo a mí, no sé, pues ella aparece a mi lado izquierdo, pero si lo enfocan a Fernando, aparece a su lado derecho. Y esa alternancia del personaje central es como, para empezar, es una cosa atípica, que claro, en la lógica narrativa a veces queremos que que los personajes haya una cierta ubicuidad espacial, ¿no? Entonces, ese detalle me hacía pensar, no le atribuyo a nada en particular, pero me llamaba la atención, una planificación inusual. Yo en particular he disfrutado de esta especie de contrapunto, de dueto entre los personajes. Ahora mismo, como varios de ustedes seguramente están viendo alguna serie, yo estoy viendo Peaky Blinders en Netflix, y me llamaba la atención esa especie de masculinidades exaltadas, ¿no? Los Peaky Blinders no son solamente los Peaky Blinders, son los Peaky Fucky Blinders, ¿no? Se carajean, se putean todo el rato hay una ostentación de la masculinidad, la violencia, el trago y tal. Y también me llamaban ciertamente la atención acá estos tres personajes, ¿no? Que más allá no sé, de unos tópicos verbales, de sus pinches huevadas y etcétera, nada, hay como unas masculinidades exaltadas, que en particular como cinéfilo las he disfrutado, las he visto. Creo que es un corto, por otra parte, que tiene como, no sé, me da la sensación de, hay algo ¿qué es el cortometraje en esa exposición de 12 minutos? Estamos viendo tres personajes, están hablando de un problema, están esperando un otro, pero soterrado, abajo, resonante, como una especie de iceberg donde están, no sé, ¿qué sabemos de esos personajes? Uno es un periodista que tiene algún problema, luego lo van a matar, en fin, es como un pequeñito momento, ¿no?, entre la vida de estos personajes, y algo se percibe de esa violencia que asociamos ciertamente con lo que ocurre en México, e incluso esa vecina que viene y habla de los temblores y tal, ¿no? Entonces, como nada, me pareció una especie de un ejercicio de mostrar un pico de tensión con una cierta resolución violenta de un personaje y tal. Pues nada, eso es como una primera aproximación. Buenas noches con todos. Yo quisiera empezar con una alusión a cuán
verosímil me parece ese periodista o con una pregunta de qué tipo de periodista estamos viendo en el corto. Porque justamente una de las cosas que me sorprendía del diálogo, a pesar de que como es un cortometraje, tenemos un momento pequeño de ese encuentro de estas tres personas, y lo que hay de diálogo, como decía Joel, es esta exacerbación del macho mexicano, ¿no? Y el promedio de los periodistas que yo conozco no tienen un lenguaje tan básico como el que vemos en el corto, ¿no? O sea, claro, es un hombre que está en un momento de gran desasosiego, el gordo también. De sentirse amenazado, está en un momento horroroso por lo que le han dejado una cabeza de cerdo con la amenaza, pero me sorprendía lo elemental del lenguaje en el diálogo, ¿no? Por parte del periodista. Como no sabemos bien quiénes son los otros, los amigos, el anfitrión y Neto, no sabemos quiénes son, pero a mí una primera cosa que me llamó la atención era esto de este periodista con un lenguaje tan básico, tan elemental, a pesar de que esté en un momento horroroso de su vida. Y la otra cuestión que da como dato el protagonista que está amenazado, dice en algún momento, nadie me quiere contratar y estoy pasándolo mal por estas cosas que estoy escribiendo, ¿no? Da a entender algo así como que ha escrito alguna columna y por eso está en este problema de que lo han amenazado de muerte. Y como están esperando al gordo, que uno podría entender que es una especie de operador informal que arregla cosas, ¿no? Que arregla cosas en la justicia o que arregla cosas con los carteles o que arregla cosas con cualquier figura de lo irregular, de lo ilegal, pues yo también me preguntaba, ¿quién es ese periodista que a la primera en que es amenazado acude a dos amigos, a dos viejos amigos con los que hace tiempo no se encuentra, con los que en ese encuentro no les va muy mal porque no tienen mucho de qué hablar, ¿no? No es un buen encuentro? Y este periodista no acude, por ejemplo, al jefe, al director de su periódico o al director de la revista donde escribe, sino que están buscando a este operador irregular. Y me parecía interesante, digamos, ahí me salgo un poco de mi expectativa, que me hubiera gustado que fuera otro el periodista que está presentado allí, pero me parece interesante que el director evidencie cómo se arreglan las cosas a veces o cómo se intenta a veces arreglar las cosas en México porque no queda de otra, ¿no? Porque todo todo el diseño institucional ya casi no sirve, ¿no? Porque los diferentes tipos de violencias que hay en México tienen diferentes cabezas, diferentes líderes, estos líderes de estas varias fuerzas regulares, irregulares, pertenecen a veces al crimen organizado, pero también las fuerzas irregulares están conectadas con figuras de la legalidad que son también miembros de el sistema político, ¿no? Especialmente en algunos estados donde los líderes políticos están un poco más relacionados con el crimen, con diferentes redes criminales, hay más asesinatos de periodistas, ¿no? Entonces, el otro tercer comentario que quisiera hacer, quizás si esta es una primera ronda, es que me parece también interesante para un trabajo, para un cortometraje, que haya elementos tan explícitamente mexicanos como el dominó, ¿no? El dominó no es un juego, por ejemplo, que podríamos decir
que es común en Lima ni en el Perú. Sin embargo, en México el dominó sí es un elemento cultural, por lo menos de esa generación, sospecho que de las generaciones menores no. Y segundo, del dios de la lluvia, ¿no? Tlaloc. Tlaloc es una figura poderosa, digamos, de los elementos que conforman lo prehispánico en México. Y entonces también me llamaba la atención cómo a este personaje empequeñecido, que es el protagonista, el periodista que está pasando por este momento tan horroroso, tiene un nombre tan fuerte como el del dios Tlaloc, ¿no? Me quedo ahí. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación y bueno, también gracias a Alejandro por someter su corto también a varias opiniones, que a veces no es fácil también estar en una discusión sobre la obra de uno, ¿no? Yo me quedo con dos cosas. A mí el corto siempre ha sido un formato que me ha costado mucho. Yo nunca he hecho ni escrito un corto. Las veces que lo he tratado se me ha hecho muy difícil y tendía a desarrollar mucho más las historias, sentía que tenía que contar más. Es por un tema muy personal. De hecho, la primera película que escribí pensé en un corto, pero no sentía que condensaba todo lo que yo quería contar. Dicho esto, este corto me parece interesante por… La primera es que siempre está tratando de que el espectador empiece a conectar la información, ¿no? O sea, te mantiene, digamos, porque hay mucha información y mucha historia atrás de los personajes que se encuentran en ese momento determinado y que nosotros tratamos de reconstruir, ¿no? O sea, ¿por qué están ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué esperan tanto al gordo? ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado? ¿Por qué son amigos? ¿Por qué está tan tensa la situación? Entonces, creo que tiene una virtud en ese sentido, ¿no? El mantener la tensión sobre el interrogante, ¿no? Y un poco el misterio, me parece que es un valor que no es fácil de lograr, ¿no? Y la otra idea que también mi idea, claro, era la idea de este operador, ¿no? Pero finalmente es una especie de esperando a Godot, ¿no? Una esperanza de que todo va a solucionar cuando llegue el gordo. El fixer, ¿no? El tipo que va a arreglar, digamos, ya lo había arreglado alguna vez, creo, con un accidente que mencionan, pero cada vez que llega el gordo siempre se arregla. Entonces, claro, era como una esperanza de que las cosas se van a cambiar cuando este personaje mitológico aparezca, ¿no? Eran cosas interesantes que de hecho que me parecían que rescataba un poco del corto y sí, de hecho el tema de la música también era algo que me gustó mucho, ¿no? Y con los cortos me pasa, ¿no? Tratar de encontrar cada elemento, el tema de la lluvia, el hogar donde estaban, empezar a tratar de concentrarme en estos elementos y en esa construcción de los personajes, ¿no? Son un poco las cosas que yo he podido leer con la primera mirada que le doy al cortometraje, ¿no? Quisiera nada más adicionar algo que dejé para este momento. ¿Por qué estamos entrando aquí en el Fondo Cultura Económica a esta línea cultural que es el cine? Definitivamente porque yo encuentro una analogía muy cercana entre la literatura y el cine. En este sentido, para mí, un cortometraje es el equivalente a un cuento. O sea, el lograr, como ahorita mismo lo mencionaba Fernando, lograr encerrar una historia en un cortometraje o en un cuento es verdaderamente pues de un arte. O sea, sea bueno, sea malo, la calidad de eso lo podemos ver de otra forma, pero definitivamente hay que
encerrar una historia completa en unas cuantas páginas o en unos cuantos minutos. Los documentales para mí es el equivalente a un ensayo, o sea, es algo que realmente sucede, es algo que es vívido, que es real y que refleja una situación, como pueden ser en este caso, como se han hecho documentales sobre la parte de la inmigración, la parte de los indocumentados, en el caso de México, o en este caso la violencia, etcétera, etcétera. Y definitivamente una novela es el equivalente a un largometraje. O sea, esa es la razón por la cual estamos integrando esta actividad cultural dentro de la oferta que el Fondo Cultura Económica está lanzando de aquí en adelante. Y espero que ustedes lo aprecien de igual manera. Yo creo que podemos oír también algo del público, si alguien quiere hacer una expresión sobre el corto, sobre lo que estamos programando, y daríamos una segunda, vuelta a los invitados para ver si dejaron algo pendiente sobre el tema. Decía que me pareció interesante la opinión de Jacqueline, porque ella estaba muy sorprendida del lenguaje elemental y básico de supuestamente personas que son cultas. Pero si no sabe, quiero informarle que cuando 3 hombres se reúnen, hablan muy elementalmente y muy básicamente, así tengan el nivel cultural que sea. Vuelven a ser niños de 5 años. O de colegio, o de adolescentes de colegio. Y eso creo que lo representó muy bien el director. O sea, vuelven al macho, si eran progresistas y ya piensan con la visión hacia la igualdad de la mujer y tienen hasta un lenguaje muy de avanzada en un ambiente mixto, cuando se juntan los 3 solos y chupando, vuelven a ser básicos y elementales. Eso es así. Y eso pasa en todo el mundo. Y por eso es que yo rescato que es muy interesante haber captado una cosa que pasa realmente en la vida. Y lo otro que me impactó mucho fue el clima de tensión que creó durante todo el cortometraje. O sea, logró transmitir una emoción de tensión, de estrés, de desesperación, de desasosiego. O sea, ya no estoy hablando de lo objetivo, estoy hablando desde lo subjetivo. Desde la experiencia del espectador, yo me sentí realmente en una situación de tensión. Y que esta tensión se relaja cuando él no sé si se muere, o se priva, o lo mataron desde afuera porque hay un sonido de una motocicleta, ¿no? Afuera, y parece que esto de esperar al gordo, que era una cosa ansiosa, al final se resuelve como, bueno, hay que esperar al gordo, pues, ¿no? O sea, como que la tensión baja cuando él muere y hay que esperar al gordo, otra vez se vuelve a elevar la tensión. Me dio esa impresión, esa fue mi experiencia, ¿no? O sea, transmito eso como experiencia. Gracias. Bueno, no mucho más de lo que dije. Sí, en efecto, como anotaban, esta presencia del gordo, no se me hace recordar a The Wolf en Pulp Fiction, creo, ¿no? Cuando están esperando un alguien que va a resolver, en fin, como es como parecer un guiño también. Y nada, también desde la visión de cinéfilo, creo que el director de haber disfrutado mucho ese contrapunto de Tlaloc y el que está al frente, que no le dan nombre, que son 2 actores de gran
incluso corporalidad, ¿no? Tlaloc en particular, con la mirada torva, metido, no sé, y esa buena performance actoral, esa que tiene que ver con lo que decías, justamente con la creación de esa tensión, ¿no? Que es tal vez el mayor acierto de este corto, que es como esos 12 minutos de tensión, de espera, de turbación, de desafío, ¿no? De hostilización y ciertamente de masculinidades, eso, subidas a tono, exaltadas, ¿no? Por cierto, tampoco estamos esperando que digan amigue, ¿no? No, ni remotamente, pero sí, está así en juego y tal. Bueno, eso es todo. Sí, bueno, yo quería volver simplemente para añadir una idea más a esto del lenguaje elemental que mencioné. Me sorprendía que no hubiera ninguna alusión o más bien algún detalle relacionado con la razón que los tenía ahí reunidos, ¿no? O sea, no me parece extraño que hablen así. Lo que me sorprendía era que no hubiera una alusión mayor, un desarrollo mayor, un detalle mayor de la circunstancia laboral, el problema que había originado esa amenaza, ¿no? No estaba esperando que hubiera, ¿cómo se dice? Respeto por la cuestión de género en una conversación entre hombres, eso no lo puedo esperar. El goro también pasa. Lo otro que quería mencionar, último comentario acerca de la parte cinematográfica, es que sí me pareció un exceso raro de la historia cuando el anfitrión saca el arma para, digamos, inhibir o para controlar una discusión de viejos amigos, ¿no? Esa parte me dije, ¿qué? O sea, ¿por qué tan exagerado? Y la otra cosa que quería mencionar acerca del tema, no estamos aquí en plan documental, pero sí quería mencionar por qué por qué el tema de este corto es tan grave en México, ¿no? Desde el 2012 en México hay un mecanismo de protección de periodistas y de defensores de derechos humanos que depende de la Secretaría de Gobernación, o sea, el equivalente a nuestro Ministerio del Interior, y ese mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos tiene inscritas a 903 personas desde abril, o sea, hay 903 personas a quienes la Secretaría de Gobernación monitorea para ver que no los maten o que no les hagan más daño del que ya les hicieron. De esos 903 que están en el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, 321 son periodistas, o sea, la mayoría son defensores a secas de derechos humanos, ¿no? Como 600. Y el otro dato que quería mencionar es que en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, en 9 meses, han sido asesinados 12 periodistas y en el sexenio anterior, en el gobierno de Peña Nieto, fueron 47 los asesinatos de periodistas. Y según la Sociedad Interamericana de Prensa y según la organización Reporteros Sin Fronteras, en América Latina, evidentemente México es el país más peligroso para el trabajo periodístico, y esto lo explican porque por estas tensiones, peleas, disputas entre carteles de la droga y lo otro que mencioné hace un ratito de esta participación o relación entre autoridades con grupos organizados, sea de corrupción o de crimen organizado. Eso era el otro dato en el que quería contextualizar esto que está planteado como tema del corto. Bueno, interesante también que no gratuitamente dentro de todo ese contexto coger al periodista como un tipo que no tiene solución, ¿no? De que tiene que operar a través de otro personaje que vaya a solucionar el tema, ¿no? Ahora, no lo pinta como un periodista tampoco muy moral, o sea, como que tiene sus lados oscuros, ¿no? Tanto en el pasado en relación a estos
amigos, que me pregunté, ¿no? ¿Por qué sacó el arma también? Dije, pucha, no son tan amigos como, o sea, casi desconocidos, digamos, ¿no? Había una amenaza latente para que alguien vaya a una reunión de amigos con un arma. Ahora, también es mi mirada yo quiero construir una relación de 3 amigos que se juntan en un bar, lo he hecho. Entonces, claro, no sería de ese modo la manera en cómo los encontraría, ¿no? Por más que haya un drama o algo muy, muy, muy pesado abajo, ¿no? Digamos, donde, no sé, pues, ¿no? El criterio de la camaradería, ¿no? Son las cosas que finalmente podrían estar, ¿no? Creo que por algo nos ha mostrado, digamos, este contexto. Creo que el periodista cumple una función, creo que, claro, la muerte también, ¿no? Es como, bueno, ya, uno más, ¿no? No hay salida. Bueno, nada, hay cosas que creo que pueden pensarse a través de este corto. Nos deja muchas preguntas, ¿no? Y cada uno vamos a armar un poco desde nuestro punto de vista esta historia, ¿no? Bueno, yo le pediría entonces ahora a Alejandro para que pues cierre el ciclo y el evento con su intervención final después de haber oído a los invitados y a la persona que intervino también dentro del público. Y ahí terminaríamos invitándolos a una copa de vino y un entremés aquí que los hemos preparado. Adelante, Alejandro. Pues muchas gracias por tus comentarios, a Joel, Fernando, Jacqueline, muchas gracias. Pues tratando de clarificar tal vez algunos de los elementos un poco oscuros de la historia. Digo, en efecto, el tema del periodista amenazado de muerte es un pretexto en este caso para presentar a 3 personajes que se conocen desde hace mucho tiempo y que todos, en mi punto de vista, son educados en los años 80, adolescentes en los años 80, fines de los 70, donde todavía el PRI era dominante, ¿no? Era todo o estabas o no estabas. Y a final de cuentas, toda su educación fue basada en esa manera de las cosas en México se resuelven o no se resuelven. Y más que nada es la historia de estos 3 personajes que se reúnen bajo el pretexto de que Tlaloc les pide un favor para ayudarlo a sacarlo de un problema de muerte, pero de alguna manera quise meterlo en un absurdo con un pequeño guiño de ojo, un guiño a la obra de Samuel Beckett, en Attendant Godot, Esperando a Godot, donde se espera un personaje que va a sacarlos del problema y que en el fondo nunca llega, y que para mí lo que resume el corto es cuando Tlaloc dice, claro, como la justicia en México, nunca llega, la justicia nunca llega. Y para mí fue más como un ejercicio para poder trabajar con estos actores, Joaquín Cosío, Gerardo Taracena, Eric Zavala, y a partir de ahí construir el guión largometraje mucho más centrado en el personaje del periodista. Y para responder rápidamente las preguntas, claro, este periodista tiene sombras, por lo mismo que fue educado en una época un poco más oscura del país en cuanto al manejo de información, todo. Siempre estuvo en algún momento de un lado político, en otro no, y entonces, como siempre funciona en esos mundos, si es alguien que, como dicen en México, tiene cola que le pisan. Todos los personajes, o sea, todos, ¿no? El uno que era hijo de un agente de aduanas, bueno, no agente, pero que trabajaba en aduanas, y el tercer personaje, que es el que mejor le va de los 3, a final de cuentas, en la vida, es un abogado, pero como le decimos en México, más abogánster que abogado, ¿no? Y
más que nada, yo creo que en la historia de estos tres personajes es más una venganza de uno de los tres hacia otro, y sí lo quiero dejar así como un poco en suspenso porque lo que quería llegar era ese momento de absurdo donde se muere y nadie reacciona. Y no sé si eso es más lo que logré, pero me alegra mucho escuchar que sí se levanta el tema del periodismo y de los periodistas asesinados en México, donde realmente creo que sí es urgente e importante empezar a no nada más hacer comisiones que hacen los gobiernos, pero gente que cambie la situación del país, y un periodista no tiene por qué esconderse para hacer su trabajo. Pues muy bien, pues muchas gracias, Alejandro, y estaremos siempre en contacto para ver qué más sigues produciendo, y vamos a invitar ya de entrada a Fernando y a Joel para que en un próximo futuro nos puedan presentar algunas de sus obras aquí y discutirlas en la misma forma en como estamos discutiendo ahora este corto. Les agradezco a todos los presentes su interés, su presencia. Le agradecemos a Alejandro, particularmente a Joel, a Jacqueline y a Fernando por su intervención, y pues ahora les invito a pasar y a discutir ya abiertamente con una copa de vino. Muchas gracias, y Alejandro, buenas noches. Paso. El gordo también. ¿El gordo también qué? El gordo también pasa. Del brazo. ¿Y otro 6-5? Brujo. ¿Y abrir, güey?